Hola, bienvenidos a la serie de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina UNAM, Salud en Serie, que tiene el objetivo de difundir información confiable y accesible para el público en general. En esta ocasión hablaremos de la enfermedad de Parkinson, la cual es una afección degenerativa del cerebro asociado a varios síntomas. A nivel mundial, la discapacidad y defunciones debidas a enfermedad de Parkinson están aumentando más rápidamente que las debidas a cualquier otro trastorno neurológico. Ocupa el tercer lugar en frecuencia dentro de las enfermedades neurológicas y en México, 50 de cada 100,000 habitantes puede padecerla. Acompáñanos para aprender un poco más de esta enfermedad. De la enfermedad de Parkinson. Es incierto, sin embargo, algunas de sus características han sido mencionadas y descritas por diferentes culturas y civilizaciones mucho antes de que se llamara así. Desde el año 1500-1200 a.C., en papiros egipcios correspondientes a la dinastía XIX, se describe a pacientes que babeaban, como el propio rey egipcio, de quien se decía que la vejez le había debilitado la boca y babea constantemente. En la Ayurveda, o antiguo sistema de medicina tradicional de la India, publicada alrededor del año 1000 a.C., se menciona a la Campabata, enfermedad que se caracterizaba por escaso movimiento, exceso de saliva, somnolencia y mirada característica. Esta enfermedad se trataba con un conjunto de remedios de origen vegetal, que ahora se sabe tiene un alto contenido en levodopa. En el Tratado de Medicina Tradicional China, Neijin, que data alrededor del año 800 a.C., se describen personas con temblor de cabeza y manos, que se atribuían a la edad avanzada. Hipócrates hizo referencia al temblor de manos durante el reposo. Claudio Galeno de Pérgamo, otro importante médico de la antigua clásica, describió a la enfermedad como un tipo de parálisis que impedía caminar derecho y fue el primero en señalar las diferencias entre temblor de acción, que es voluntario, y el temblor de reposo. 15 siglos después, Leonardo da Vinci advirtió que algunas personas exhibían al mismo tiempo movimientos anormales involuntarios y dificultad para realizar acciones voluntarias. Sus miembros se mueven sin consentimiento de la voluntad y esta voluntad, con todo su poder, no puede impedir que las extremidades tiemblen. Finalmente, en 1817, James Parkinson publicó por primera vez un artículo, un ensayo sobre la parálisis temblorosa, donde se describen específicamente los detalles de la enfermedad a partir de la observación de 6 pacientes. Parkinson indicó que se trataba de un movimiento tembloroso involuntario, en partes que no están en actividad, y describió la flexión del cuerpo hacia adelante. El gran mérito de Parkinson consistió en narrar cuidadosamente las características clínicas, aproximarse a la causa del problema y mantener la humildad para reconocer que no era el primero en abordarla.
Su trabajo ha sido considerado como la descripción magistral de la enfermedad y por ello ha trascendido a lo largo del tiempo. Sus aportaciones permanecieron en el olvido por muchos años hasta que el neurólogo francés Jean-Martin Charcot y Edme Félix Alfred Vulpian en 1875 recuperaron el trabajo de James Parkinson y dieron su nombre a la enfermedad y por tanto el crédito merecido. Hoy sabemos que la enfermedad de Parkinson es una alteración en ciertas estructuras del cerebro en donde existe una reducción de las sustancias químicas que se denominan neurotransmisores, como la dopamina, que son fundamentales para el control del movimiento. Desde su primera descripción hasta la actualidad, los científicos trabajan para identificar la causa e investigar posibles tratamientos para cambiar su curso. Bienvenidos al programa Salud en Serie. Nos encontramos en esta ocasión hablando sobre el Parkinson con el doctor Arturo Abundes y la doctora Carla Salinas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar con algunas preguntas sobre el Parkinson, empezando y partiendo de lo más importante que es esta enfermedad. Doctora, ¿nos puede platicar sobre la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad de Alzheimer, y lo que caracteriza esta enfermedad es que es una enfermedad crónica degenerativa. Entonces, es una enfermedad que podemos pensar que va a tener más de 10 años de evolución, no es una enfermedad que se instala de un día para otro. Exacto, ok. Y más o menos, ¿qué tan frecuente o qué sabemos de estadísticas a nivel en México y en el mundo sobre esta enfermedad? Claro. Bueno, como dijo Carla, es la segunda enfermedad más frecuente de términos neurodegenerativos en el mundo y tiene una asociación directa con la edad. Okay. Y estamos en un momento en donde existe una inversión de la pirámide poblacional, tenemos una población más envejecida, por lo tanto se prevé que para el 2040 la prevalencia de la enfermedad se duplique. Okay. Actualmente sabemos que más o menos afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años, es decir, es bastante frecuente. Y esto puede ser inclusive más frecuente en algunos grupos étnicos que tendrán algunas características genéticas que los predisponen a algunas formas de la enfermedad. Ese es más o menos lo que tenemos de datos. De acuerdo. Entonces, vamos a continuación a ver un sondeo de qué es lo que sabe la gente de forma general sobre esta enfermedad y algunos datos para que podamos desglosarlos más adelante. Adelante. ¿Sabes qué es el Parkinson o la enfermedad de Parkinson? Conozco muy poco, pero conozco que pues, es una enfermedad que se le da a cierta sección de personas, por ejemplo, gente mayor sobre todo, y imposibilitan la movilidad en partes de su cuerpo. Pues no, realmente, no sé exactamente. Bueno, sí como lo que puedo ver, ¿no? Percibir, pero no sé realmente. Sí, pero no sé definirla como tal. Específicamente no, pero al parecer son movimientos involuntarios del cuerpo. Pues es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Entiendo, o sea, en realidad el problema es neurológico y... es que me acuerdo que es una deficiencia en un neurotransmisor, ¿no? Entonces eso como que inhibe... pues como, digamos, como lo que manda el cerebro como al resto de tu cuerpo. Entonces, por eso como que lo más común es como lo que te causa como el temblor, ¿no? En las manos. Pero como que directamente, según yo, es como ese como que el mensaje que se manda como del cerebro a los movimientos. Creo que es cuando el cuerpo se va deteriorando y tiene cierto temblor en el cuerpo, pero ya movimientos involuntarios, que ya la persona, bueno, ya está, creo que bastante avanzada. Sí sé porque mi mamá la padece hace un año y algunos meses. Es una enfermedad que afecta el sistema nervioso y que trae múltiples complicaciones a nivel general. Entonces, bueno, pues yo me he informado poco para poder ayudarla y necesita el manejo de mucho medicamento que no puede dejar para que no se acelere la enfermedad. Es lo poco que sé. Sí, entiendo que es como una, degeneración cerebral y que resulta en una disfunción, sobre todo en la motilidad. Tengo entendido que tiene algo que ver con, la disfunción del sistema nervioso, de alguna manera. Una descompensación en tu sistema nervioso que te ocasiona que tiembles, no puedas hablar y
todo lo motriz se afecta. ¿Sabes qué provoca la enfermedad de Parkinson? Pues pueden ser muchos factores, pero uno de ellos es que tu sistema eléctrico no esté funcionando de una manera bien y, por decirlo, en el embarazo haya tenido algunos problemas la madre de este tipo. No estoy segura, me parece que es una cuestión cerebral, una parte, sí, de conexiones neuronales, pero... No, esa sí la desconozco. No, pero puede ser genético, ¿no? También. Puede ser hereditario o puede detonarse por, quiero pensar que puede ser por tensiones nerviosas constantes, ¿no? No sé qué lo provoca. Bueno, sé que la exposición a algunos tóxicos, ¿no? Como pesticidas y eso puede resultar en la enfermedad. Pero más allá no sé qué otros factores. ¿Conoces a alguien con Parkinson? Conviví con alguien con Parkinson, pues mi abuela la cuidé un año. Cercano a mí no, únicamente el actor, no recuerdo su nombre, el que grabó la película de Volver al Futuro, creo que es muy conocido a nivel mundial y me parece que él tiene Parkinson. ¿Sabes si todos los temblores son Parkinson? ¿O qué crees tú? Yo creo que no. A lo mejor puede ser a veces como una consecuencia de no sé, el estrés o ansiedad. No forzosamente tienen que ser Parkinson. Precisamente hacen estudios para, vamos a decir, de más precisión para saber si es Parkinson o estás prospecto a en un futuro tener Parkinson. Pues como que ahí puede haber muchas causas, ¿no? Que causen como ese tipo de temblores, ¿no? Justo también como que el estrés, ¿no? Y como que diferentes personas tienen diferentes reacciones, ¿no? Entonces, pues sí, yo supongo que no todos. No necesariamente. No creo que todos sean derivados de ese padecimiento. ¿Conoces algún tratamiento del Parkinson? No conozco ninguno. Han sido cantidad de medicamentos que algunos toma cada 4 horas antes de sus alimentos. No puede dejar pasar alimentación. Tiene que ser muy estricta. Afortunadamente es muy disciplinada y el temblor del brazo no se le nota. No ha querido ceder a la enfermedad e incluso a nosotros, a sus hijos y a mi papá, a su esposo, nos ha prohibido así tajantemente estar detrás de ella. Y a nosotros nos gusta mucho su actitud frente a la enfermedad porque es una persona de mucho empuje. Yo admiro y respeto mucho a mi mamá. Lo único que me acuerdo es que había una como resección de una parte del cerebro como para mitigar los efectos, y con fármacos, ¿no? Que disminuyen los temblores, pero no sé qué otra cosa más. ¿Sabes si el Parkinson se cura? No, es degenerativa. No tanto como que se cure, pero yo te podría decir que sí tiene, hay tanto productos como tecnología que te puede ayudar a mejorar mucho. El Papa Juan Pablo II padecía de Parkinson, pero estaba perfectamente bien atendido y era muy raro que notaras que tuviera los temblores, ¿no? Hay veces en el hablar, y más que él hablaba varios idiomas, y cuando tenía que expresarse, pues en unos hacía más énfasis con, vamos a decir, las palabras. Pero sí, hay varios productos que sí pueden ayudar mucho a corregir el problema. No, yo esperaría que sí, pero no, supongo que no. No, creo que no se cura. De hecho, solo es medicable, pero realmente la persona se va deteriorando. Tengo entendido que solo se trata, pero no estoy segura, la verdad. Bien, como vimos en el sondeo, la gente de forma muy general están informados de lo que es la enfermedad, a lo mejor que afecta en algunas partes del cuerpo, etcétera. Pero me gustaría dejarle la palabra a la doctora Carla. ¿Qué opina de lo que platicaron, de lo que vio en el sondeo? Sí, me llamó la atención que varios utilizaron la palabra neurodegenerativo. La verdad es que eso me da mucho gusto, que la gente sepa que es una enfermedad neurodegenerativa y que incluso tiene que ver con algunos neurotransmisores, ¿no? Recuerden que los neurotransmisores pueden ser varios. En este caso, de la enfermedad de Parkinson, el que más se afecta es la dopamina. Claro. Recordando que la dopamina nos puede, en el momento en que está alterada,
pues altera nuestros movimientos, ¿no? De ahí que venga la rigidez, el temblor, la lentitud. Pero es muy importante destacar que no solamente es el único neurotransmisor que está afectado. Entonces, de ahí vienen los otros síntomas de la enfermedad de Parkinson que se conocen como síntomas no motores, ¿de acuerdo? Entonces, igualmente puede estar afectada la adrenalina, ¿no? La noradrenalina, etcétera, que nos va a dar síntomas no motores como el sueño, que haya alteraciones en el sueño, en el estado de ánimo, el estreñimiento mismo. Entonces, es algo importante que hay que destacar. La dopamina es la más importante, pero no es la única afectada en esta enfermedad. Y además, bueno, recordar que la enfermedad tiene diferentes factores o causas, son multicausal, digámoslo así. Y bueno, en el cerebro también está pasando algo que se conoce como un plegamiento mal de proteínas, ¿no? Entre ellos la alfa-sinucleína es la más importante. Esta se pliega mal en el cerebro y digamos que no lo deja trabajar de forma adecuada y de ahí viene la palabra degeneración, ¿de acuerdo? De acuerdo. Doctor. Pues me pareció el sondeo muy interesante, parece que hay conceptos generales muy bien estructurados en la población general. Me gustaría aclarar un par de cosas. Había mucho hincapié en que la enfermedad de Parkinson es una edad que afecta predominantemente a adultos mayores, pero creo que es importante comentar que puede haber Parkinson en cualquier momento de la etapa del ser humano. Tenemos enfermedad de Parkinson en gente muy joven y tenemos pacientes en el instituto, por ejemplo, que tienen 25 años y ya tienen la enfermedad de Parkinson. Son la minoría, se asocia habitualmente a algún trastorno genético, pero bueno, esto es muy importante porque son pacientes que debemos de identificar de forma temprana, porque son extremadamente productivos, les quedan muchos años de vida y la idea es que tengan una calidad de vida lo mejor posible. Y si bien, como habían comentado, el tratamiento no es curativo, hay muchos avances tanto de fármacos como de otros procedimientos que pueden ser sumamente importantes para su calidad de vida. También comentaba, ¿no?, que existen varias personas famosas en el mundo que han padecido esta enfermedad y quizás esto es porque es una enfermedad físicamente muy visible. Claro. No nada más por el temblor, sino también pues, por la lentitud, las alteraciones del habla, las alteraciones de la caminata, etc. Y sí, habían comentado, por ejemplo, al actor de Volver al Futuro, Michael J. Fox, que es una persona que ha sido además fundamental para el desarrollo de la investigación clínica y básica en la enfermedad de Parkinson. Hay una fundación que se llama The Michael J. Fox Foundation, que yo diría que es la que aporta más recursos económicos y de investigación actualmente para esto. Claro, no, está increíble eso. Entonces, entendiendo todo lo que estamos hablando, específicamente, doctora, las causas, ¿cuáles podrían ser las causas de esta enfermedad de Parkinson? Entonces ya estábamos comentando, ¿no? Es multifactorial. Lamentablemente eso es lo que nos hace un poquito más complejo incluso el tratamiento, ¿no? Sí. En cuanto a los factores que hemos visto, es la edad, el sexo, ¿de acuerdo? Como ya estaba comentando el doctor, lo genético también tiene que ver, tanto para protección como para riesgo. La otra causa es, bueno, se ha creído que también puede llegar a empezar todo a nivel intestinal y de ahí ascender la enfermedad hacia el cerebro, llevando toda esta degeneración y por eso tenemos esta cuestión de los síntomas no motores, premotores. Es decir, muchas veces empezamos con estos síntomas de estreñimiento, ¿de acuerdo? Distensión, alteraciones del sueño y bueno, uno de los síntomas no motores también que marca mucho la enfermedad es perder el olfato, que se dice hisposmia. Claro. Entonces todos estos síntomas, en teoría todo empieza en el intestino, va ascendiendo y conforme va ascendiendo y va llegando al cerebro, después de unos 10 años en promedio se empieza a percibir todos los síntomas motores, que ya es la causa por la cual llegan al médico. Ya habíamos comentado anteriormente las proteínas mal plegadas en el cerebro y bueno, en el cerebro también se lleva una inflamación, ¿no? Entonces esta inflamación también hace una cascada completa y que eso va a dar causa a la larga de la enfermedad de Parkinson. Algunos otros factores, a lo mejor que podemos decir lo que se pueden llegar a cambiar, es por ejemplo el hecho de que hagamos o no hagamos ejercicio, el de fumar o no, el de tomar cafeína misma, incluso el uso de algunos analgésicos, ¿de acuerdo? También se ha descrito algunos otros tratamientos, por ejemplo, tratamientos para la glucosa, para los pacientes diabéticos y demás. Algunos se ha visto que se relacionan también para disminuir el riesgo de enfermedad de Parkinson. Pero bueno, al final del día, al tener todas estas causas, yo siempre les digo, es como si fuera
una pieza de dominó seguida de otra, de otra, de otra. Si se cae alguna en alguna parte, todo se cae. Claro. ¿No? Entonces todo se viene como en cascada y bueno, entonces ya vemos la enfermedad de Parkinson. Exacto. Ok, y entonces hablando de la parte genética, como tú bien platicabas, doctor, ¿qué tan frecuente es o cómo se presenta genéticamente y se puede transmitir o no? Es una duda muy común que tienen los pacientes. Claro, ¿no? Claro, no, esto es muy importante. Por fortuna, la gran mayoría de los pacientes no tienen una forma genética y por tanto no lo pueden transmitir a las generaciones posteriores. Okay. Estamos hablando del 90%. Ajá. Entonces el 90% va a presentar una enfermedad de Parkinson que llamamos idiopática, que aparece más o menos alrededor de los 60 años okay. y que puede estar, ¿no? Con un tema de premonitorio de síntomas no motores, como dijo Carla muy bien, 10 o 20 años antes, ¿no? Pero los síntomas motores empiezan en realidad por ahí de los 60 años. Ese es como el pico de edad. Ese es el 90% de los pacientes. Okay. Y algunos de ellos pueden tener algún factor genético, pero no es suficientemente fuerte para que les hayan conferido una enfermedad más temprana. No obstante, hay un 10% de pacientes que pueden empezar mucho más temprano. El punto de corte que utilizamos habitualmente es 50 o 45 años, dependiendo de donde uno encuentra la información. Ajá. Y esto lo llamamos enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Okay. Y la enfermedad de Parkinson de inicio temprano, en una proporción muy importante, se asocia a genes particulares que pueden generar alteraciones en la dopamina, en el transporte de los neurotransmisores, en la proteína de alfa-sinucleína misma, etc. Y por tanto generar la enfermedad de Parkinson. En México hay un gen específico que es el más frecuente, que se llama parquina. Este okay. gen habitualmente se asocia, además del parkinsonismo, es decir, el temblor, la lentitud y la rigidez, a un fenómeno motor que se llama distonía, que es una contractura anormal de los músculos. Así. Y entonces tienen una alteración también en la caminata y todo. Por fortuna, este tipo de mutaciones, a pesar de que afecta a gente joven, puede tener un pronóstico bueno si se trata a tiempo. Eso es muy importante. Y en México también tenemos algunas poblaciones importantes. Tenemos, por ejemplo, la población judía askenazí, gente que viene del norte de África, ¿no? Marruecos, el sur de España, que tienen una mutación en un gen que se llama LARC2, que confiere una forma de Parkinson con algunas particularidades. Pero lo que voy con todo esto es que en realidad es una enfermedad que puede afectar cualquier grupo etario claro. y que una proporción no despreciable es genética. Es genética, claro, el Así 10%, es. ¿no? Como Así comentabas. Es, 10%. Bien. Entonces, ya la doctora nos platicaba de los síntomas iniciales, ¿no? Que sabemos que se presentan antes de los síntomas, bueno, los iniciales antes de los motores. Doctora, ¿nos puede recapitular cuáles serían los síntomas iniciales en esta enfermedad antes de que veamos o de que el paciente vaya con el médico, con el neurólogo? ¿Con qué síntomas empiezan? Bueno, como ya habíamos comentado, son los síntomas no motores, premotores. Okay. Ojo, esto también para que no se asusten, ¿no? Porque, bueno, pues también de repente puede ser uno estreñido, alguien puede, vivimos en una ciudad donde hay mucha contaminación, estamos expuestos a un montón de cosas que hace que perdamos el olfato, ¿no? Claro. Nosotros médicos no dormimos, podemos tener trastornos del sueño, para que también no se asusten, ¿no? Sí. Es importante saber que a lo mejor si tenemos a alguien en la familia y a lo mejor si sumamos, ¿no? los diferentes síntomas premotores, nos puede dar un riesgo. Ojo, es un riesgo, más no es un hecho. Exacto. ¿No? Para que a lo mejor lo que podemos lograr nosotros en la población es que sentimos estos síntomas, bueno, acudimos a un neurólogo especialista, ¿no? Pero no más allá, para que no se nos asusten. Entonces, lo primero que se llega a presentar es hiposmia, ya decíamos que es la falta de olfato. Lo segundo es estreñimiento. Estreñimiento, entiéndase la palabra, no evacuar más de 3 días, ¿no? También porque a veces como que tenemos este concepto de que dejamos de evacuar un día y ya somos estreñidos, en realidad no, dejamos más de 3 días sin evacuar. El tercero son las alteraciones del sueño, principalmente una cosa que se conoce como parasomnias, es decir, lloramos, gritamos, hablamos, pataleamos mientras estamos dormidos. De tal forma que la persona que se va a dar cuenta realmente es la persona que duerme con nosotros, al menos de que nuestro sueño haya sido muy vívido y nos caigamos de la cama, ¿no? Así es. Esos son los síntomas premotores clásicos. Si se suman esos 3 síntomas, nos da un factor riesgo. Claro. Para tener una enfermedad neurodegenerativa, no siempre es enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Claro. Ya estando esto, bueno,
A los 10 años, 15 años, como ya comentaba el doctor, podemos empezar con los síntomas motores. Entiéndase como el parkinsonismo propio, ¿no? Entonces, parkinsonismo también es importante aclarar que es rigidez, lentitud y temblor, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el síntoma más importante? La lentitud. Si hay temblor, eso no quiere decir que es enfermedad de Parkinson. Si hay rigidez, no quiere decir que es enfermedad de Parkinson o parkinsonismo, ¿de acuerdo? Para que haya un parkinsonismo tiene que haber lentitud, combinado con rigidez, combinado con temblor, ¿de acuerdo? Y ya de ahí partimos a los síntomas no motores después del parkinsonismo. Ok. La lentitud, hablando de, por ejemplo, los movimientos, ¿no? Que a lo mejor para desplazarse, a lo mejor para hablan más lento o más bajito, ¿no? Eso Correcto. es lo que... Muchos de los pacientes, de hecho sus familiares normalmente nos dicen, ¿no? Así de, es que como que siempre lo veo enojado o como que lo veo triste, porque realmente la lentitud se ve desde el rostro. Empezamos a cambiar nuestro parpadeo, el hecho de que la boca a lo largo de la enfermedad se empieza a abrir, a salir la saliva. Entonces, ya desde ese momento, bueno, se conoce como la poker face, esta cara pues inexpresiva, ¿de acuerdo? Y de ahí pues el lenguaje, ¿no? Entonces casi siempre nos dice el familiar es que tiene que repetir las cosas, el tono bajó, entonces tiene que hablar un poquito más fuerte. Y algo que ya de plano lo llega a caracterizar, que ya el paciente se da más cuenta, es cuando camina justo, ¿no? El hecho de que camine más lento, sus actividades mismas del día me cuestan más. Lleva más tiempo, ¿no? Bañarse, vestirse. Antes me estaba listo en 10 minutos y el día de hoy me tardo 30 minutos en vestirme, en bañarme, etcétera. Ok. Justamente, ¿no? Estos síntomas. Y bueno, partiendo de que sabemos que usualmente se diagnostican de forma clínica, ¿no? Con un neurólogo, con un especialista en enfermedad de Parkinson o movimientos anormales. Pero ¿qué otros estudios o cómo lo podemos diagnosticar o cómo hacen los doctores para diagnosticar? Claro. Bueno, en realidad el diagnóstico a la fecha sigue siendo clínico, fundamentalmente. Es raro que pidamos un estudio para diagnosticar el Parkinson. Habitualmente pedimos una serie de estudios complementarios que nos ayudan a descartar otras causas de síntomas similares, entendiendo que el parkinsonismo puede ser generado no nada más por la propia enfermedad de Parkinson, sino por otras entidades clínicas, ¿no? Entonces puede ser, por ejemplo, por un infarto cerebral que afecta alguna parte estratégica del cerebro y entonces genera temblor de reposo o lentitud. Puede ser por alguna alteración metabólica, por algún consumo de fármacos a largo plazo. Todos estos factores pueden generar una enfermedad que es casi indistinguible del Parkinson idiopático. Y entonces nos podemos apoyar de algunos estudios como la resonancia magnética y más recientemente de un estudio molecular interesante que es el PET con dopamina, que es un estudio funcional del cerebro, es decir, mide la cantidad de dopamina y cómo se metaboliza en las diferentes partes del cerebro. Y esto nos puede dar una muy buena idea. También hay otras formas, por ejemplo, de medir objetivamente el olfato. Podemos hacer una polisomnografía, que es un estudio en donde el paciente va a una clínica, se queda dormido en la clínica como si fuera un hotel y está siendo monitorizado con un montón de sensores y todo para descubrir este síntoma importante que es el trastorno del sueño REM, en donde actúan los sueños los pacientes. Entonces, todos estos estudios nos pueden apoyar al diagnóstico, pero en realidad, si el paciente tiene los síntomas cardinales de parkinsonismo, tenemos un porcentaje muy bueno de atinarle al diagnóstico solamente con la clínica. De acuerdo. Así es. Y como bien decía, para que quede claro, el parkinsonismo son los síntomas que comentaba la doctora. Así es. ¿Qué es el parkinsonismo? Vamos a definirlo para que... Claro, eso es creo que una cosa muy importante. No es lo mismo parkinsonismo que enfermedad de Parkinson. Así es. Parkinsonismo, digamos que es como un campo semántico, ¿no? Podemos ahí incluir diferentes enfermedades. Es un síndrome clínico. Pero la enfermedad de Parkinson es una enfermedad particular. La enfermedad de Parkinson, y esto suena a trabalenguas, es la causa más frecuente por mucho de parkinsonismo. Pero hay enfermedades que son tan similares, que se definen como parkinsonismo, y son estos parkinsonismos secundarios o atípicos que tienen otras causas, neurodegenerativas, vasculares, metabólicas, tóxicas, etc. Exacto. Perfecto. Bien. Pues vamos a entrar a una pausa. Por favor, déjanos tus comentarios aquí en las redes sociales. Si tienen preguntas o algo las resolvemos y regresamos más adelante.
Bien, nos encontramos aquí en el programa de Parkinson, de enfermedades neurológicas de salud en serie. El doctor Arturo Abundes y la doctora Carla Salinas, especialistas en neurólogos, especialistas en trastornos del movimiento. Bueno, estábamos hablando sobre los síntomas, sobre cómo se presentaban previamente, cómo se presentan de forma más tardía, pero, doctor, ¿los síntomas van cambiando con el tiempo o cómo se presentan? Claro, esta pregunta es súper importante y creo que es muy interesante. La enfermedad de Parkinson sin duda es una enfermedad dinámica. Sí. Entonces, los síntomas se establecen, pero van evolucionando. Okay. Algunos pueden aminorarse y algunos pueden empeorar. En términos generales, nosotros dividimos a la enfermedad desde el punto de vista del movimiento, cuando empiezan los problemas del movimiento, en 3 etapas. Una etapa temprana, que habitualmente dura entre 5 y 7 años. Después una etapa intermedia, en donde ya hay fluctuaciones de los movimientos importantes, que ahorita voy a hablar un poco más de esto. Y finalmente una etapa que llamamos enfermedad avanzada, en donde además hay una carga muy importante de síntomas no motores y alteraciones motoras que pues sí pueden ser incapacitantes. Es importante también recordar que esta regla temporal, digamos, de cómo va evolucionando la enfermedad, no es para todos los pacientes. Es una enfermedad sumamente heterogénea. Claro. Y hay pacientes que tienen un curso sumamente benigno. Pueden estar 20 años con la enfermedad bastante bien controlados. Y hay pacientes, por desgracia, pero afortunadamente es la menor cantidad, que tienen una enfermedad más agresiva tanto del punto de vista del movimiento como del punto de vista no motor. Entonces, en términos generales, la etapa inicial, que es cuando empieza el paciente a notar un poquito de temblor en la mano, un poquito de lentitud, alteraciones ligeras de la marcha, eso dura más o menos entre 5 o 7 años y es una etapa en donde hay una excelente respuesta al tratamiento médico. Los pacientes suelen estar muy bien. De hecho, se le llama o se le llamaba anteriormente esta como luna de miel porque se sienten normales, ¿no?, con el tratamiento médico. Pero después de cierto tiempo, como hay una pérdida gradual de estas neuronas que tienen que ver con la dopamina, pues avanzan los síntomas y la respuesta al tratamiento cambia. Claro. Entonces, los pacientes van a requerir más dosis de medicamentos, probablemente combinaciones de fármacos, y van a experimentar lo que llamamos fluctuaciones del movimiento, que es en donde van a tener de repente falta de efecto de la medicina y de repente van a tener movimientos involuntarios que no son propiamente temblor, que son más bien como movimientos de baile, que se llaman disinesias, y esos son inducidos por la medicina, pero no quiere decir que no requieran la medicina, simplemente es ahí ajustar muy bien las horas y todo lo demás que está relacionado a la ingesta de medicamentos. Después de esta etapa va una fase avanzada de la enfermedad en donde puede haber, además de síntomas motores, ya con muchas fluctuaciones, algunas alteraciones como alteraciones cognitivas, aunque esto no es presente en todos los pacientes. Una proporción de pacientes van a desarrollar demencia, pero no es todos los pacientes. Hay que ver ahí cuáles son los factores de riesgo, etcétera. Y sin duda los síntomas no motores como la disautonomía, las alteraciones de la presión arterial, las alteraciones urinarias, etcétera, se vuelven más importantes aquí. Es muy importante también entender que durante todo este curso de la enfermedad los pacientes pueden presentar un trastorno afectivo muy importante. La depresión y la ansiedad se presenta entre el 70 y 80% de todos los pacientes con la enfermedad y tiene 2 componentes. Primero, bueno, pues sí es un poquito el duelo de tener una enfermedad crónica y sin duda esto genera un tema depresivo, pero además químicamente el cerebro, como había comentado Carla muy bien, tiene alteraciones de otros neuroquímicos, otros neurotransmisores como la serotonina, la misma dopamina genera alteraciones del afecto. Y entonces hago hincapié en esto porque me parece que es sumamente importante que el paciente tenga un acompañamiento de salud mental en todo el curso de la enfermedad. Muy importante lo que dice. También los familiares, ¿no? Sí. Es no solo el paciente, sino también los familiares. Algo muy interesante que me pasa también en la consulta, yo no veo mucho Parkinson, pero a lo mejor llegan pacientes con temblor y piensan o ya dicen tengo Parkinson o no, como que no hay una distinción y la pregunta específicamente es ¿todo temblor es Parkinson? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo definimos? Bueno, no. O sea, en realidad ya habíamos comentado, ¿no? El parkinsonismo se va a caracterizar por este síndrome que ya bien decía el doctor, se caracteriza por esta rigidez, por esta lentitud y por este temblor. Pero quien va a estar es la lentitud, ¿no? Claro. Ahora bien, yo tengo temblor, suponiendo. Sí. Bueno, ese temblor puede ser originario por muchas causas, ¿no? Una de ellas puede ser enfermedad de Parkinson, eso es correcto, pero no todo temblor siempre va a ser enfermedad de Parkinson. Ya comentaba el doctor. Evidentemente se va a ir instalando la enfermedad,
¿no? Con el paso del tiempo, no siempre vamos a empezar con todos los síntomas. O sea, puede ser simplemente iniciar con el temblor. De hecho, me da mucha curiosidad cuando los pacientes dicen que como que sienten el temblor por dentro de su cuerpo, ¿no? O sea, hay veces que incluso ellos son los que lo perciben, pero se voltean a ver y tal vez ni siquiera está, ¿no? Claro. Y ya es cuando empieza a verlo a lo mejor el familiar, etcétera, y entonces empieza a notar un poquito más junto con la lentitud y todo lo que ya estábamos comentando. De tal forma que, pues sí, podemos empezar con temblor y la lentitud, pero no es el síntoma cardinal para la enfermedad, ¿no? Aquí siempre va a ser la lentitud principalmente. También cabe aclarar que hay pacientes que nunca van a temblar, ¿no? Eso es muy importante. Algo muy bonito que acaba de decir el doctor es que esta enfermedad es muy heterogénea. Sí. La verdad es que hay pacientes que incluso pues, pueden temblar poquito, pero a lo mejor con el paso de un año el temblor prácticamente que se fue y quedaron totalmente rígidos y lentos y nunca más van a tener temblor o nunca tuvieron temblor en todo este tiempo. Entonces también eso es algo muy importante que debe saber la población, ¿no? Lo más importante es que uno a lo mejor vea que la motricidad va cambiando, que somos un paciente a lo mejor de 40, 50 años y ya no somos tan rápidos como antes. Digamos que estamos hablando como de una vejez, ¿no? Adelantada, ¿no? Vernos un poquito más lentos, sentirnos un poquito más lentos, claro. Y eso es lo que nos va a caracterizar la enfermedad. Entonces, el temblor sí es importante, pero vaya, no es el que nos va a marcar la enfermedad. También es importante aclarar que incluso conforme nosotros vamos viendo al paciente, hay medicamentos que tampoco nos van a quitar el temblor o que no, es el síntoma lamentablemente que nos va a costar un poquito más de trabajo. Recordando que el temblor, bueno, puede ser dado por muchas cosas, ¿no? A nosotros nos presentan un examen, estamos y entonces simplemente el estado de ánimo puede hacer que nuestro reflejo es temblor, claro. Y no por eso pues quiere decir que vamos a evolucionar a enfermedad de Parkinson. Por eso es importante tenerlo claro, ¿no? Igualmente siempre es recomendable acudir con su médico. Siempre es, ya estábamos diciendo y haciendo hincapié en estos síntomas premotores, ¿no? Como bien dijo, hay veces que no están todos los síntomas premotores, pero bueno, si yo ya tengo estreñimiento, tengo alteraciones del sueño, tengo a lo mejor un familiar y empecé con temblor y no siempre es cuando estoy solamente nervioso, sino solamente es un temblor en reposo, donde estoy acostada simplemente y empiezo a temblar. Bueno, pues lo ideal es que vayan al médico, se revisen. Lo mejor que puede pasar es que digan que no hay algo, ¿no? Que no es una enfermedad. Pero bueno, si hubiese la enfermedad para empezarla justo a tratar y que evidentemente la enfermedad no sea una enfermedad que nos vaya a incapacitar con el tiempo. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, el momento en que van a acudir. Lamentablemente en México, en promedio tardan de 4 a 5 años que ya empezó la enfermedad para ir con un neurólogo o caer con un neurólogo. Casi siempre empiezan primero con el ortopedista, ¿no? Clásicamente, claro. Con el reumatólogo por el mismo dolor. Muchos pacientes por la misma rigidez o parte de la enfermedad hay dolor. Entonces acuden primero con algún otro especialista que no es el neurólogo, ¿no? Y casi siempre el otro especialista es el que nos lo refiere. Entonces yo creo que eso también sería como para ahorrar tiempos. Si nuestros médicos de primer contacto lo llegan a ver, bueno, derivarlo lo antes posible con algún neurólogo. Y bueno, lo ideal es que también obviamente fuera con alguien de la especialidad, ¿no? De la alta especialidad. De acuerdo, entonces finalmente cualquier médico en general, médico general o médico internista debería de poder identificar estos síntomas. O los geriatras, ¿no? Por ejemplo. O los geriatras, sobre todo en personas adultas, porque es mucho el tiempo, ¿no? Que veo que pasa hasta que se puedan atender los pacientes. Sí, ¿no? Esto es una tendencia a nivel mundial. En todas partes del mundo hay un retraso en el diagnóstico y en el inicio de tratamiento. Obviamente en Latinoamérica, en países con menos recursos, es un poco más complicado. Pero desde mi perspectiva, el Parkinson debe ser una competencia del médico de primer contacto. Claro. Al menos para poder identificarlo y poder referirlo. Quizás el tratamiento, que es un poquito más sofisticado, tendrá que ser por el neurólogo, pero el diagnóstico sí y la sospecha debe ser a través del médico de primer contacto. Vamos a ir a unas preguntas que nos están lanzando de las redes sociales sobre algunos temas interesantes. Muchas gracias, doctora Breda. Tenemos varias preguntas de nuestras redes sociales. Roxana. Pregunta la señora González. ¿De qué se muere la gente que tiene Parkinson? Después nos pregunta la señora María. A mi mamá le diagnosticaron primero un temblor esencial benigno.
pero después le dijeron que tenía Parkinson. ¿Se equivocaron? El señor Mario pregunta, ¿los injertos de suprarrenal mejoran el Parkinson? Por último, la señorita Nadia nos pregunta, ¿qué es el mal de San Vito? Agradecemos sus preguntas y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Regresamos con la doctora Breda. Bien, la primera pregunta que nos lanzan en el público es, ¿de qué se muere la gente que tiene Parkinson? Bueno, en realidad la enfermedad de Parkinson no mata a la gente y en realidad no es una causa de mortalidad propiamente. Más bien tiene que ver con las complicaciones asociadas a las alteraciones del movimiento, a la progresión de los síntomas motores y no motores. La mayoría de los pacientes pueden tener al final de la enfermedad, ya después de muchos años, alteraciones importantes de la deglución. Okay. Entonces es muy frecuente que tengan complicaciones respiratorias, ¿no? Broncoaspiración, no nada más de alimentos, sino de la propia saliva, porque además hay una producción o no es que sea una producción, sino un manejo inadecuado de las secreciones y de la saliva. Entonces, la causa de las más frecuentes de hospitalización y de mortalidad, por desgracia, son las neumonías por broncoaspiración. Hay algunas otras causas, disautonomía, por ejemplo, que la disautonomía es un trastorno de la conducción eléctrica del sistema autonómico que controla, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, y entonces puede haber arritmias cardíacas, puede haber alteraciones de este tipo, hipotensión arterial, que se baje la presión mucho, y esto también puede generar morbimortalidad importante, ¿no? Infecciones de cualquier otro tipo por la inmovilidad, infecciones cutáneas. En general, esas son como las causas principales. Carla, no sé si tú. Sí, a mí me gustaría aclarar esto. Creo que eso es muy, muy importante porque justo creo que el hecho de no conocer la enfermedad por parte de nuestro público, como que llegan y dicen ya, aquí acabé, ¿no? Claro. Y eso es lo que a mí siempre, en la primera consulta siempre es lo que les digo. Esta enfermedad no te va a matar. Así que nos tenemos que poner pilas los dos, ¿de acuerdo? Es el primer momento donde tenemos que empezar a trabajar, precisamente para que los 20, 30, 40 años que tengas de sobrevida los lleves bien y de la mejor manera. Eso es lo más importante que deben de tener en mente. Ahora bien, lo que ya estaba comentando el doctor Arturo, los síntomas, por ejemplo, que la cuestión de la deglución, los síntomas disautonómicos, además no se van a presentar al inicio de la enfermedad. Uh-huh. La enfermedad de Parkinson se caracteriza por tener esos síntomas al último de la enfermedad, ¿no? Después de 10 años tal vez, ¿de acuerdo? De tal forma que nos da tiempo incluso para que todo eso se prevenga, ¿no? Claro. Por ejemplo, tenemos problemas de deglución. Ok, pues ya empezamos con, no sé, sentir que de repente nos ahogamos con nuestra saliva después de 10 años que empezamos la enfermedad. Ah, bueno, pues te llevamos a rehabilitación de la deglución. Y entonces empezamos a tomar medidas no farmacológicas, porque esta enfermedad también se trata de tomar medidas que no todo es pastillitas, ¿de acuerdo? Entonces, te voy a mandar a rehabilitación de la deglución para que te enseñen a cómo deglutir. Cómo debe de ser tu alimentación, vamos a cambiar un poquito la nutrición, a lo mejor no van a ser puros líquidos, claro, sino a lo mejor vamos a utilizar un poquito de espesantes. Papillas. Ojo, eso tampoco quiere decir que ya no vamos a comer nunca chilaquiles, no, o sea, simplemente ir viendo cómo va a ser ahora tu nutrición, ¿no? Sin tener esa situación de que ya no van a comer lo que a ellos les gusta, ¿de acuerdo? Porque al final del día lo más importante es la calidad de vida. Ok, me estoy mareando, empecé a tener como un poquito de mareo. Ah, bueno, pues entonces hay que tomar más líquidos, hay que tomar algunas posturas, que aquí al final del día es prevenir, ¿no? Como también comentó el doctor hace un momento, no todos van a tener estas disautonomías, no todos vamos a tener problemas de deglución. Entonces, lo importante aquí es tal vez conocer, ¿no? Ya tengo enfermedad de Parkinson, conozco que me puede pasar esto, no voy a vivir con el miedo de ver si pasa o no pasa, más bien en el momento en que yo lo perciba, voy a actuar. Le voy a decir a mi médico, ¿sabes qué? Tengo problemas de deglución y pasa esto para que empecemos a la rehabilitación. Porque muchas veces, lamentablemente, lo que ellos piensan es que solamente le voy a ir a ver la rigidez y el temblor. Y no, o sea, son también ver todos los otros síntomas no motores para justo empezar a dar como ciertas pautas, ¿no? De tratamiento no farmacológico y pues tratar de que pasen mucho mejor su expectativa de vida. Aquí tal vez en México tenemos una expectativa de vida pues alta, ¿no? Más allá de los 75 años, así que pues sí, lo importante es que ellos sepan que la enfermedad pues no los va a matar propiamente.
Algo también importante que acaba de decir el doctor, que me gustaría también enfatizar, es esto, las caídas. Entonces, es importante que en el momento en que, desde el día 1, seguro aquí Arturo me puede decir, empezamos rehabilitación, o sea, es un hecho. Desde el día 1 que se hace el diagnóstico, se empieza la rehabilitación. La realidad es que todos tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Sí. Eso cambia totalmente nuestra vejez, pero en esta enfermedad es muy importante la rehabilitación. Entonces, día 1 de diagnóstico, día 1 que empezamos ya la rehabilitación. Y una de las rehabilitaciones justo es de la marcha. Cómo caminar, cómo dar el paso, ¿no? Claro. Vigilar que a lo mejor si estamos arrastrando la pierna, cómo realizarlo, cómo dar el braceo, porque dejan de bracear estos pacientes. Claro. Y de tal forma que lo más importante o la finalidad de esta rehabilitación es evitar caídas. Porque entonces pensamos que si una paciente de 75 años se nos cae, se nos puede fracturar la cadera. Y eso sí va a estar en cama. Y entonces vienen las neumonías, vienen las infecciones, lo cual sí puede poner en peligro su vida, ¿no? Pero la verdad es que si los pacientes se apegan mucho a la rehabilitación, esto no tiene por qué pasar. Muchas veces eso nos dicen, ¿no? Es que ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer ejercicio? Porque en realidad es prevenir. Aquí, hoy día, lo que se trata de hacer es prevenir las cosas, no hasta que pasen. Claro. Porque el primer día que se caiga el paciente va a empezar a tener miedo. Y entonces el miedo es el peor traicionero de todo esto, ¿no? Empiezan con miedo y con mayor problemas para poder caminar. Y eso seguro que va a hacer que esté con constantes caídas. Y bueno, lamentablemente esto sí nos va a hacer que el paciente esté incapacitado y en casa y bueno, la situación de los cuidadores y demás, ¿no? Exacto. Sí, completamente de acuerdo. Es muy importante la prevención, como mencionas. Vamos a ver la siguiente pregunta de las redes. Nos dicen, a mi mamá le diagnosticaron primero un temblor esencial benigno, pero después le dijeron que tenía Parkinson. ¿Se equivocaron? No sé quién quiera contestar esta pregunta. Pues si quieres... Entre los dos. Esto es muy interesante. Hay una relación entre el temblor esencial y la enfermedad de Parkinson. En algunos estudios, inclusive podría ser como un factor de riesgo. Anteriormente, el temblor esencial se creía una enfermedad totalmente benigna, en donde no hay neurodegeneración, pero ahora en estudios de autopsia con muchos pacientes se ha descubierto que ellos también tienen alteraciones en las proteínas y que podría esto, en teoría, ser un factor de riesgo para desarrollar Parkinson. Entonces tenemos de repente algunos pacientes que tienen un temblor muy clásico, el temblor esencial, que no es para nada el temblor del Parkinson, Ajá. que es un temblor cuando hacen cosas, ¿no? Es de acción. Es cuando comen, ¿no? Y tiran la sopa o toman un café y se les cae el café. Pero cuando están en reposo no tienen nada de temblor, ¿no? O la voz les tiembla cuando hablan. Eso es un temblor de acción. Y ese temblor no es parkinsónico, ese temblor es de temblor esencial. No obstante, puede ser, esto es una porción pequeña de pacientes que después de un tiempo, además desarrollen algo de temblor de reposo, que es un temblor que aparece cuando justamente no están haciendo ninguna actividad y no se está manteniendo ninguna postura, con ciertas características que pueden sugerir enfermedad de Parkinson. Mi consejo para esta persona que nos hace esta pregunta es, sin duda, pues volver quizás a retomar el caso, hacer una revisión con algún experto, nada más para definir si este temblor que está presentando su mami puede ser Parkinson o es un temblor benigno esencial, ¿no? Claro. Sería lo primero. Sí, la verdad es que yo creo que estos son como uno de los diagnósticos que es un reto diagnóstico para nosotros. Porque igual te comenta el paciente así de, no, desde que yo tengo 14 años casi tiemblo, porque el temblor esencial de eso se trata, es como de personas, hay dos picos, uno muy joven, 19, 20 años, y otro a los 40 años más o menos, ¿no? De presentación. De tal forma que hay veces que nos llegan y nos dicen, no, pues es que yo temblaba, o sea, agarraba ya el lápiz y mi letra fea, qué sé yo, pero hoy de verdad, y ellos mismos como que lo identifican. Hoy día no son mis dos manitas, sino que la otra como que la siento pesada, tengo dolor, empiezo con la lentitud, que ya habíamos dicho que era lo que caracterizaba la enfermedad de Parkinson, y entonces pueden convivir ambas enfermedades. O sea, incluso puede ser que el paciente tenga temblor esencial y con el tiempo, o sea, eso no quiere decir que no pueda tener otra enfermedad. Y en este caso una enfermedad neurodegenerativa como es enfermedad de Parkinson. Y curiosamente, como dice el doctor, pues algunas cosas se llegan a aparecer con esto de las proteínas y demás, y bueno, pueden convivir ambas enfermedades, ¿no? Entonces sí, eso ya es un reto diagnóstico para nosotros. Ahora, igualmente, como dice Arturo, yo creo que sí debería de acudir con el neurólogo o tal vez en ese aspecto cayó, ¿no? Pues ver si puede ser este caso o
sí es un temblor esencial. Recordar que también el temblor esencial es más como heredable. Casi siempre hay alguien en la familia, que también tiene temblor igual que el paciente, ¿no? De acuerdo. Vamos a hablar de tratamiento. Creo que es este tema muy importante también, como ya lo mencionaron muchas veces, el tratamiento también no médico, o no, más bien no farmacológico, pero en forma general, ¿en qué se basa el tratamiento de estos pacientes? Bueno, tenemos varias estrategias de tratamiento, ¿no? Entendiendo que esto es un problema del metabolismo y la utilización de la dopamina, la mayoría de los fármacos que utilizamos para tratar el Parkinson y los síntomas motores es tratamiento que tiene que ver con dopamina. Entonces aquí tenemos la famosa levodopa, que es una formulación que el cuerpo puede utilizar para regular un poquito estos niveles de dopamina, pero también tenemos otro tipo de fármacos como los agonistas de dopamina y una serie de medicamentos que nos pueden ayudar a controlar los síntomas. No obstante, como dijo Carla, claramente es fundamental que los pacientes tengan terapia física y que además atendamos de forma pronta e identifiquemos los síntomas no motores. Claro. Hay estudios que dicen que los síntomas no motores alteran más la calidad de vida del paciente que los propios síntomas motores. Entonces es un problema porque muchas veces se van de largo y no los tratamos. Entonces yo diría que el tratamiento es para los síntomas motores con digamos, medicamentos de dopamina, síntomas no motores muy personalizado. Obviamente el tratamiento no farmacológico, que esto incluye no nada más el ejercicio y la rehabilitación física, sino también terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia de ilusión, a veces algo también de salud mental, ¿no? Claro. Mindfulness, y esto tiene algo de evidencia, yoga. Y en casos muy particulares, además, existen tratamientos quirúrgicos, en donde se puede utilizar una cosa que se llama estimulación cerebral profunda para un grupo preciso de pacientes que sabemos que van a responder favorablemente a esto. De acuerdo. ¿No? Sí, tal vez, antes de abordar lo de la estimulación cerebral profunda, del tratamiento farmacológico, una pregunta que normalmente nos hacen cuando empiezan con levodopa, como comentó el doctor, no solamente es la levodopa carbidopa, que es la que más se conoce, sino otro tipo de tratamientos que justo tienen que ver con la dopamina. Simplemente no dice levodopa, ¿vale? Para que no se confundan nuestro público. O sea, se puede usar cualquiera, porque es muy personalizado el tratamiento. Algo que sí le digo a los pacientes es nunca se comparen con otro paciente que tiene enfermedad de Parkinson. O sea, a lo mejor el momento de ese paciente era para usar ya levodopa, carbidopa. Y para ustedes a lo mejor es un agonista dopaminérgico, ¿no? Entonces, no sé, es dependiendo del paciente y sus síntomas no motores que a lo mejor nosotros queremos mejorar en el paciente. Y algo bien importante también es que no haya un tabú sobre la levodopa, ¿no? O sea, es que hay veces que dicen, es que me hicieron luego levodopa, no está mal, o sea, finalmente es el mejor tratamiento. Que si se puede utilizar otro, se pueden utilizar otros medicamentos, que si se debe iniciar con uno, eso va a depender mucho, creo yo, de cada uno de nosotros y nuestra experiencia como médicos neurólogos que hemos visto a estos pacientes. Cada uno tiene el por qué le iniciaron ese medicamento. Ahora bien, la levodopa casi siempre nos preguntan, ¿y ya no me va a hacer? Y ya no me hace la levodopa. Realmente la levodopa es el mejor tratamiento y siempre va a hacer efecto. Simplemente que cuando empezamos con ya lo que comentó Arturo de estas fluctuaciones y la evolución, ¿no?, de la enfermedad, pues bueno, finalmente el paciente depende más de los medicamentos, depende más de más tratamiento farmacológico, porque al final del día esta degeneración pues hace que la dopamina, cada vez la reserva dopaminérgica sea menor. Yeah. Por tanto necesitamos pues más levodopa, por tanto necesitamos que a lo mejor el paciente lo esté tomando cada 3 horas y no cada 5 horas, claro. ¿De acuerdo? Y bueno, llega ya el punto donde esta enfermedad va avanzando y bueno, necesitamos algún otro tipo de tratamiento. Entonces ya el doctor comentó de la estimulación cerebral profunda y bueno, al final del día sigue siendo comparado con qué tanto efecto tienes tú de la levodopa. Yeah. Si tienes un efecto de la levodopa en el cual tú puedas caminar, mejora tu tono de voz, se te quita la rigidez, el temblor, bueno, eso es lo que va a mejorar la estimulación cerebral profunda, ¿no? Siempre son cosas como avanzadas que en nuestro país pues ya tiene un tiempo, pero bueno, son tratamientos que no todo es fármaco, claro. ¿No? Y esa intervención quirúrgica se puede realizar en los pacientes de forma temprana o solamente
ya que hayan estado con un tiempo de medicamentos, etcétera? Es excelente pregunta. Anteriormente la conducta era que fuera una terapia reservada para pacientes muy avanzados. Okay. Pero sabemos que eso es un error, porque el beneficio es sobre la calidad de vida. Entonces, si tú le ofreces este tratamiento a alguien que ya está muy avanzado, con mucha incapacidad, con una respuesta muy subpar a la levodopa, lo que le vas a ofrecer con el estimulador cerebral va a ser poco. Entonces, hay un estudio interesante que se llama el Early STEAM que demostró que los pacientes se pueden operar de forma temprana. Habitualmente sí nos esperamos unos 4 o 5 años del diagnóstico, porque hay algunos parkinsonismos que se pueden parecer a Parkinson al principio. Okay. Y estos pacientes no van a responder bien a la estimulación cerebral. Entonces tenemos que dejar un tiempo considerable para que la enfermedad sea muy clara. Y ya que tenemos el diagnóstico muy claro, entonces podemos ofrecer este tratamiento en pacientes tempranos. Yo le ofrecería el tratamiento a alguien temprano si es un paciente joven y si es un paciente que tiene fluctuaciones importantes o que no tolera los medicamentos, este tipo de cosas, ¿no? Es un procedimiento invasivo quirúrgico, entonces tiene sus bemoles, pero en realidad es bastante seguro y bastante eficaz. Sí, de acuerdo. Sí, la verdad es que apoyo mucho, digo, aquí como en todo en medicina, ¿no? Hay unos que a lo mejor se van como más esperando, algunos de nuestros compañeros, hasta que llegan al punto donde ya requieran la estimulación. Ojo, a lo mejor ya la enfermedad lleva mucho tiempo y siguen siendo candidatos pues porque responden bien a la levodopa. Pero yo soy como mucho del pensamiento de Arturo. Si hay un paciente, ya decíamos, del temblor, joven, 40 años, padre de familia, el único que trabaja en la familia, dependen hijo y esposa, ¿no? Y tiene un temblor que incluso el temblor es un temblor que no responde mucho a la levodopa, que por más que le damos medicamento, pues este temblor lo sigue incapacitando en su día a día, pues bueno, a lo mejor es un paciente que es óptimo para una estimulación cerebral profunda temprana. Claro. Porque algo bonito con la estimulación es que justo quita el temblor. Es lo que magníficamente nos gusta ver en la cirugía, quita muy bien el temblor. Entonces es un paciente que es totalmente candidato desde el inicio, ¿no? De acuerdo. Pues sí, y hablando del pronóstico de estos pacientes, ¿cómo les va? ¿Se cura? ¿No se cura? Pues todavía no tenemos una cura para esta enfermedad, es multifactorial, no nada más es la alfa-sinucleína, hay problemas en las mitocondrias, en otras partes de la célula, entonces esto se ha vuelto muy complicado desde el punto de vista de investigación para desarrollar algo que cure la enfermedad, pero hay muchos intentos actuales interesantes que en el futuro vamos a ver que probablemente puedan modificar esto. Ahora solamente tenemos tratamiento sintomático, pero con lo que tenemos ahora podemos mantener a los pacientes bastante bien. Y en términos del pronóstico, así como los pacientes tienen tanta heterogeneidad, el pronóstico también lo es. Hay algunos predictores de pronóstico. Los pacientes que inician, por ejemplo, con temblor, con puro temblor de reposo, suelen tener un mejor pronóstico cognitivo y motor que aquellos que empiezan desde el principio con caídas y con inestabilidad postural. Entonces, es una cosa muy heterogénea el pronóstico. No hay una regla, es totalmente variable. De acuerdo, varía mucho. Incluso ¿no? Es diferente entre hombres y mujeres, ¿no? En una mujer es de las enfermedades que llegan a ser como un poquito más benévolas que con el hombre, ¿no? Entonces la mujer, entre la cuestión hormonal, la inflamación que es muy diferente en el cerebro, eso hace como un factor también que la evolución de la enfermedad sea muy benévola y por tanto las mujeres suelen tener un pronóstico mucho mejor que el hombre. Bueno, pues digo, aquí creo que este tema fue muy importante para la población general. Muchas gracias, doctores, por toda la información. Arturo, Carla, la verdad es que nos han apoyado mucho. Espero que el público que les haya sido de mucha utilidad. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Vamos a continuar con estos programas de salud en serie, de temas neurológicos, y pues síganos acompañando. Muchas gracias. Gracias. Gracias.